Yo soy Axel Kaiser, soy director ejecutivo y cofundador de la Fundación para el Progreso en Chile. Soy director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez, también en Santiago de Chile. Y estoy aquí presentando el libro El engaño populista con mi amiga, la coautora, quien se va a presentar en este minuto. Hola, yo soy Gloria Álvarez, soy politóloga guatemalteca, vocera del Movimiento Cívico Nacional, locutora de radio y presentadora de televisión. Y estamos aquí con Axel para presentar El engaño populista y hablar un poco de qué es lo que está pasando en la región. John Maynard Keynes, el famoso economista del siglo XX, dijo que las ideas y los intelectuales eran la fuerza de cambio social más poderosa. Y lo mismo dijo su rival Friedrich von Hayek. Entonces, al final la pregunta es cuáles son las fuerzas detrás del cambio social, las más relevantes. Nosotros creemos que una de las más relevantes, junto con Keynes, Hayek y una tradición larga de pensadores de distintas corrientes, incluyendo, por cierto, a los que inspiran a Podemos, son las ideas y es la cultura. Cuando las ideas que predominan son proclives al populismo y a medidas estatistas, colectivistas, entonces surgen este tipo de movimientos que se pueden nutrir desde ahí y si las circunstancias apropiadas se suman a eso, por ejemplo una crisis económica, este tipo de proyectos tiene una posibilidad de tener éxito. Y así ha sido en todos los casos que se han conocido de populismo exitoso tanto en América Latina como en Europa. Sin una base ideológica, un sustrato intelectual detrás, esto no tiene éxito. En el caso de España Podemos, es clarísimo, y Pablo Iglesias lo dice en varios de sus textos, y nosotros los tenemos citados, de cómo el trabajo intelectual, a través de los medios de comunicación, a través de la hegemonía cultural, o para construir hegemonía cultural, la batalla de las ideas que él habla, les ha servido como instrumento para ir ganándose adeptos entre el público. O sea, es un aspecto esencial del éxito de este tipo de proyectos y encuentran una resistencia generalmente muy limitada. Sí, definitivamente es la hegemonía cultural y también en el caso sobre todo de América Latina el hartazgo social que se va produciendo por unas promesas económicas a principios de los años 90 tras la caída del muro de Berlín de que finalmente todos iban a ser parte, digamos, de una economía de libre mercado de cara a la globalización, donde América Latina iba a percibir una prosperidad a todo nivel. Y desgraciadamente esto no se dio porque hubo más mercantilismo estatal, hubo privatizaciones cargadas de corrupción, donde otra vez un solo grupo pues se benefició de una manera exponencial de los cambios económicos, pero también hubo grandes poblaciones que quedaron marginadas y rezagadas y que encontraron en esa hegemonía cultural un discurso que les llegaba a la pasión y que les daba también una justificación de por qué estaban como estaban. Es ambas cosas, porque si tú analizas las medidas que se propusieron en el Consenso de Washington, que fue, digamos, la matriz de esas ideas liberales, y analizas las realidades económicas de los países latinoamericanos, todas las recetas ahí propuestas, la mayoría de países no las cumplieron. Era disciplina presupuestaria, tipos de interés que fueran libres, privatizaciones que fueran transparentes y que permitieran la competencia abierta y una serie de medidas que cuando uno realmente las analiza, no es culpa de aplicar esas medidas que se da la exclusión económica que luego se dio, pero como había esa hegemonía cultural que decía que el neoliberalismo era el culpable de la situación, es esa hegemonía cultural desfasando al verdadero problema y la ignorancia de los pueblos latinoamericanos de realmente identificar que la falta de aplicar esas recetas empezó a dar una economía donde muchos quedaron excluidos. Y esa ignorancia es nutrida por hordas de intelectuales, que es la mayoría de los intelectuales en la discusión pública, que son claramente antiliberales, antimercado y pro-socialistas o pro-colectivistas. En Argentina domina el peronismo. Entonces ellos dan interpretaciones que las personas van asumiendo como las correctas y que son falsas, básicamente, que le echan la culpa de las crisis y de los problemas a recetas de mercado, cuando en realidad no se aplicaron realmente recetas de mercado, o cuando fueron producto del intervencionismo de los gobiernos, y así sucesivamente. Por ejemplo, el gobierno argentino de hoy, que es un gobierno no populista, que es Mauricio Macri, tiene un problema tremendo para reducir el gasto fiscal y de esa manera controlar la inflación, porque la población está convencida que no es el gasto fiscal el problema
detrás de la inflación, sino que es que las empresas son las que suben simplemente los precios. Pero evidentemente que eso es absurdo desde todo punto de vista económico, pero es tan difícil romper ese prejuicio que se ha instalado en la sociedad argentina con tanta fuerza ya por décadas, que ni siquiera un gobierno que sabe, como el de Macri, se atreve a decir las cosas como son y a tomar los ajustes que hay que hacer. Es muy difícil políticamente. Y creo yo que juega un rol fundamental el papel de las ideas y de la hegemonía cultural. Claramente hubo una crisis en España derivada de todo el problema del euro, el reventón de la burbuja inmobiliaria, pero eso lo aprovecha Podemos, Iglesias, y meten una serie de ideas en una sociedad que ya culturalmente es proclive al estatismo, porque no es proclive al libre mercado la sociedad española. No digamos al socialismo radical de Podemos, pero sí al estatismo. Entonces ellos aprovechan eso y las ideas tienen lo que se llama, o lo que hemos llamado el poder contrafáctico. Es decir, la gente puede creer que algo es cierto, aunque la realidad inmediata le pruebe fehacientemente que eso es falso. Y eso es algo que han estudiado diversos psicólogos y diversos economistas. Douglas North es uno de los más conocidos. Entonces, me parece que en España, como en Chile, porque en Chile estamos experimentando un proceso de populismo parecido, a pesar del éxito tremendo que hemos tenido, porque no estábamos ni siquiera en crisis. La crisis la generó el gobierno actual. Esta idea, este diagnóstico se generalizaron, se convirtieron en moda. En el caso de España ayudó, por supuesto, la crisis. Y se produce una propulsión del movimiento de Iglesias y de los que lo siguen. Y los indignados, que es de donde se dice que viene todo este movimiento finalmente, bueno, ese famoso panfleto Stefan Hessel, Indignaos, que fue muy famoso y se vendió mucho. Stefan Hessel, que falleció, era un pensador colectivista que seguía la tradición hegeliana, y ese famoso panfleto lo que proponía era una regresión a los esquemas mismos de pensamiento que habían llevado a los socialismos reales. Entonces, las ideas tienen un poder que muchas veces es subestimado. Bueno, primero el hecho de que es un ejemplo excelente de esa hegemonía cultural y la tergiversación de los términos, el hecho de que Hugo Chávez haya metido la palabra bolivariana en su revolución cuando Simón Bolívar se hubiera revolcado en su tumba, de que lo compararan con un proyecto de ese calibre. Simón Bolívar era altamente republicano en el sentido de que creía en la institucionalidad fuerte, y Alberdi lo describió muy bien en una frase donde él dice: con un derecho constitucional republicano, pero un derecho administrativo colonial y monárquico, la América Latina arrebata con una mano lo que promete por la otra: libertad en la superficie, pero esclavitud en el fondo. Realmente el problema que tenemos en América Latina es que seguimos con un lastre de instituciones que son excluyentes porque no se enfocan en la base, que la base de una república debe ser el organismo judicial, que haya seguridad, que haya justicia, que los derechos individuales sean respetados, y nuestras constituciones son incongruentes en sí mismas. Y el problema es que nos enfocamos nada más que en el organismo ejecutivo y creemos que cambiar de presidente es cambiar ese sistema que sigue con ese derecho monárquico y colonial en las cuestiones administrativas y que en la superficie habla de repúblicas y de democracia y de igualdad ante la ley. Entonces, es muy difícil que con esas incongruencias se pueda construir esa prosperidad incluyente que sigue siendo el gran tema pendiente de América Latina. Pero aquí viene la otra cosa. Si realmente el proyecto del socialismo del siglo XXI hubiera cumplido con lo que prometió, hubiera sacado a millones de la pobreza, y si hubiera logrado esa prosperidad incluyente y esa institucionalidad, y vemos que ha pasado absolutamente todo lo contrario, que en lugar de sacar a la gente de la miseria, acaban con las clases medias, que era precisamente lo que Simón Bolívar identificaba como lo que hacía falta en América Latina para poder salir adelante. Ha ido y venido tantas veces que ya es difícil saber por dónde partió, porque si uno va y nosotros tocamos, creemos más o menos el origen de esto, al final esta idea de que somos las víctimas, ¿no?, del colonialismo, de que América Latina es incapaz de salir adelante porque nos explotan los países desarrollados y todo, viene de tiempos de la colonización y la conquista, y son ideas que trajeron y tienen su origen en pensadores como Montaigne, como Rousseau, la idea del buen salvaje. Nosotros analizamos ese concepto y por lo tanto, claro, en ese sentido vendría de Europa, pero eso ya ir muy lejos. Ahora, todo esto tiene una historia, ¿no?, en América Latina y España. El mismo Iglesias se declara heredero de la tradición de la Revolución Francesa, de la tradición jacobina.
y por lo tanto él es un seguidor de Rousseau. Él es un seguidor de Rousseau y de Robespierre. Y de hecho, él dice el concepto de democracia es increíble. El concepto de democracia que seguimos es el de Robespierre. O sea, eso te lo dice todo. Y obviamente esa fue la tradición también que invadió en América Latina, la estatista, la refundacional, constructivista, que no cree en la libertad del individuo, sino que cree en los colectivos, que es algo que también Alberdi denuncia como uno de los problemas tremendos de América Latina comparado con América del Norte. Y dice, claro, la influencia francesa es muy mala en ese sentido. Así que se ve por los dos lados. La influencia es mutua, es recíproca. Ahora, en lo concreto, vemos que también Podemos ha estado aparentemente financiado por el chavismo, cuestión que yo creo absolutamente. ¿Eh? No es aparente, claro, es real. Y tenemos ideólogos de Podemos que han sido ideólogos de Chávez, entonces al final la relación es directa no solamente en lo ideológico, sino también en lo político. Pero creo que en el manual del idiota el análisis es mucho menos de los orígenes intelectuales del populismo, es más bien los mecanismos que utilizaba el populismo y cómo se manifestaba, que toda la tradición intelectual que hay detrás. Esto va más en la línea del libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Yo diría que sería más bien una proyección de esa obra que va a los fundamentos de por qué la cosa se pudre en América Latina. Más que cómo se manifiesta esa pudredumbre, que es el manual del idiota más latinoamericano. Más bien, diría yo, aunque obviamente hay un traslape de las dimensiones de análisis. Así es que el tema de los intelectuales creo que es la clave, ¿no? Y de las ideas en todas las sociedades, en todos los tiempos. Y en el caso de América Latina, claramente, cuando uno ve la Stanford Encyclopedia of Philosophy que nosotros citamos, la intelectualidad está totalmente dominada por ideas de izquierda o ideas antiliberales. Pueden ser derecha o izquierda según uno quiera verlo, pero que no creen en la libertad y en el mercado y el Estado de Derecho. Y lo demás, bueno, el desprecio por las instituciones y todo eso es parte de esa tradición, ¿no? Y bueno, Gloria puede complementar más ese análisis con tu visión. Es que yo creo que de hecho los partidos como el PP y el PSOE, en lugar de ser diques de contención de ese populismo, contribuyeron a que ese populismo de Podemos tuviera tanto auge, porque sí que es verdad que entre sus casos de corrupción, su deshonestidad, desesperanzaron a una población que, como ya dijo Axel, también es muy proclive a la socialdemocracia, a recibir del gobierno ciertos beneficios. No es una sociedad que es proclive a pensar en la libertad económica, el individualismo, todas estas cosas, pero el mismo hecho de que de las oposiciones no haya un resurgimiento de hagamos debate, hablemos las cosas como son, la misma oposición venezolana se rehúsa a presentar otro proyecto que no sea el socialismo, porque creen que si presentan otra cosa que no sea socialismo no van a ganar. Entonces, con unas oposiciones cobardes o que también tienen cola que les machuquen, como decimos en Guatemala, o esqueletos en el closet, está muy difícil porque luego pasa otra cosa. Hay muchos empresarios o empresucios en América Latina que financian think tanks liberales, pero que en su actuar del diario vivir están haciendo todo lo posible para que sus privilegios económicos y sus prebendas no sean cosa del pasado, sino que se mantengan vigentes en el status quo, y que todos esos think tanks y todas esas movidas liberales muchas veces solo están en el área del análisis y la investigación, pero no están dispuestas, como decimos en el movimiento cívico, a ser think tanks, pero también do tanks. Que salgan a las calles, que manifiesten, que movilicen a la gente, que utilicen las redes sociales, que cuando sale un proyecto de ley sean dispuestos a contrarrestarlo. O sea, no te sirve tanto el diagnóstico si después no vas a aplicar la receta de cura. Y creo que, a diferencia del socialismo del siglo XXI, donde todos los países están con una estrategia clara y una comunicación directa, los esfuerzos liberales, por el contrario, son como que aislados en cada país. Y yo creo que este libro viene precisamente a demostrar que no tenemos por qué seguir trabajando así. Guatemala quizás es uno de los países que está más en la cola en cuestiones de desarrollo de la región, y Chile es uno de los países que está más desarrollado, y podemos entonces desde esas dos visiones contribuir regionalmente a hacer un análisis que nos está afectando a todos. Ahora, para complementar, tampoco hay una garantía de éxito, ¿no? O sea, nada en la vida. Lo único que sabemos es que esta batalla de las ideas, para usar el concepto del mismo Pablo Iglesias, es lo fundamental. Que la vas a ganar o no,
ya es un tema de cómo la libras, pero de que hay que hacerla, hay que hacerla. De lo contrario, tenemos que terminar como Bolívar diciendo lo único que se puede hacer en España es emigrar, o en América Latina es emigrar, y bueno, no hacemos nada. Y nos quedamos de brazos cruzados y vámonos a vivir a... ¿A dónde nos vamos a vivir ahora? Porque si nos vamos a Estados Unidos está Donald Trump, sí, en Europa están creciendo, en Francia la Marie Le Pen, y en todas partes están creciendo este tipo de movimientos. Entonces, o lo enfrentamos, como lo hizo la sociedad Montpellerin, Hayek, Friedman y toda esta gente en el siglo XX, cuando era mucho más radical el enfrentamiento porque estaba la Unión Soviética del otro lado, o nos quedamos de brazos cruzados y nos echamos a la depresión como el pobre Bolívar, ¿no? Que murió poco tiempo después de escribir esa carta. Pues por un lado creo que percibo mucho el voto de castigo contra el PP y el PSOE y que la reacción de apoyar a Podemos no es por lo que Podemos prometa en sí, sino porque la gente está harta de los partidos tradicionales y ven a Podemos como la única opción, aunque existen otras pues más pequeñas. Veo una España que está un poco mejor económicamente a como la vi hace 2 años cuando estuve en Zaragoza. Creo que está habiendo un resurgimiento, digamos, de esa depresión económica, de negocios cerrados, de mucho paro. Esa es la percepción, digamos, en los días que llevo de estar aquí que tengo. A mí lo que más me preocupa de estar acá en España y conversar con mucha gente es que varios dicen, no, Podemos no es de preocuparse. Van a llegar a un punto, pero se va a morir solo este tema, no van a tener éxito, no tienen ni una posibilidad realmente de llegar a ejecutar su programa, aparte de su programa, se van a desinflar. Lo cual puede ocurrir, pero también puede no ocurrir. Esa actitud de no nos preocupemos demasiado y que esto no es una amenaza real es típica de los países en los cuales este tipo de cosas terminan convirtiéndose en un desastre. Entonces, el llamado que haría yo a todo el mundo que va a ver esto es no descuidarse, porque hay viejo dicho que dice que no hay rival lo suficientemente pequeño para subestimar. Y yo creo que si hay un rival que no se puede subestimar es el caso de Podemos, menos ahora que está buscando nuevas alianzas que lo pueden potenciar políticamente.